en el libro de Jueces, si leéis los primeros capítulos, veis que la situación en Israel después de que Josué muriera, pues tiene muchos altibajos. Caen en pecado varias veces y Dios les castiga entregándolos a los enemigos. Se levanta un juez, se arrepienten, vuelven otra vez a convertirse a los Baales, a los dioses de sus enemigos, y Dios los está constantemente tratando. Los entrega en manos de los enemigos en muchas ocasiones para que sean quebrantados, y en ese quebrantamiento piden ayuda y Dios les da un libertador. Y dice en Jueces 4, todos los capítulos anteriores, que llevaban 20 años sufriendo la opresión de Sísara. Sísara, este general, tenía 800 carros de metal, carros de bronce, con los que vencía a los enemigos, y dice que durante 20 años llevaba oprimiendo al pueblo de Israel. ¿Y qué es sino una opresión del diablo lo que podemos escuchar? El testimonio de nuestra hermanita, por ejemplo, y yo sé que hay tantos casos de violaciones de mujeres, de niñas violadas. Ahora vienen los carnavales. Dicen que durante el carnaval hay varios miles de violaciones. ¿Y qué más opresión podemos pensar que es esto en un mundo en el que vivimos, en el que la violencia se desata? No solamente en Bolivia, en cualquier parte del mundo. Pero Dios dice que Débora ella era una juez en Israel. Y ella se sentaba debajo de unas palmeras, la palmera de Débora, y venía al pueblo a pedir consejo. Y ella profetizaba, daba consejo y ayudaba. Y dice en el capítulo 5 de Jueces, vamos a leer casi verso por verso este capítulo tan hermoso. Dice: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, porque en el capítulo anterior nos narra toda la victoria. En el capítulo 4 nos narra cómo Débora le dice a Barak: levántate, Barak, porque Dios ha entregado a los enemigos en tus manos. Y efectivamente todo el capítulo 4 narra esa victoria. Y después de esa victoria ella canta con gratitud al Señor. Y dice: por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, alabad al Señor. Y este es uno de los principales motivos por los que muchas veces nace la alabanza en nuestro corazón, como al escuchar un testimonio de sanidad, de salvación, de restauración. Hay una alabanza en nuestro corazón, hay una actitud de gratitud. Señor, gracias. Como decía Eugenia, qué bueno eres, qué precioso eres, nadie como tú, Señor. Y así canta, así comienza este canto. Habían quedado las aldeas, dice, en el capítulo 6, dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, uno de los gigantes, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas. En Israel habían decaído. ¿Por qué? Por los enemigos, por la violencia, por la opresión del enemigo. El pueblo estaba oprimido. Dice: hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. No se levanta como general del ejército, no se levanta ni siquiera como una líder espiritual, ni como sacerdotisa. Se levanta como madre en Israel. ¿Y qué es una madre? El corazón de una madre. ¿Qué hace un corazón de una madre? Pues clama, sufre, lucha por la opresión cuando ve que sus hijos están oprimidos. Y yo no creo que haya nadie más valiente ni nadie más esforzado que una madre. Y las madres, dicen en España hay gente que dice madre coraje, las madres coraje.
las madres valientes que se levantan y que no están dispuestas a seguir sufriendo la opresión y la maldad sobre sus hijos, sobre los que ellas aman. Y el verso 8 dice un secreto muy interesante, dice: cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Y hoy en el mundo están escogiendo nuevos dioses por todas partes, están resurgiendo los dioses antiguos, aquí la Pachamama, en otros lugares están de moda los dioses del Olimpo, y es señal de guerra, porque cuando se levantan todos esos falsos dioses, dice la Biblia, la guerra está a las puertas. Y sigue diciendo en el 9, mi corazón es para vosotros, los jefes de Israel. Y los corazones de las madres valientes tienen que tener el corazón para los obreros, para los siervos de Dios, para sus hijos, para que sean levantados, para que estén en la brecha, para que puedan ser siervos del Señor, para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecéis entre el pueblo. Load al Señor. Esta madre les dice que alaben a Dios, que se ofrezcan entre el pueblo para alabar a Dios. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, y eran los profetas los que cabalgaban en asnas blancas, los que presidís en juicio, los que viajáis, los evangelistas, hablad. Y esta mujer tiene una visión amplia, tiene una carga en su corazón como madre por los siervos de Dios, por los hombres y las mujeres que van a servir y que están sirviendo al Señor. Y en el capítulo 12, en el verso 12 dice: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, mujer. Y Eugenia estaba diciendo: levántate, 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 mujer, porque hay mucha opresión a tu alrededor. Y es tiempo de hacer la guerra, es tiempo de defendernos, es tiempo de defender a los tuyos, es tiempo de defender y establecer el reino de Dios y su justicia en medio de nosotros. Y el verso 14 empieza a decir la cantidad, las familias de Israel que vinieron para ayudar: Efraín, Benjamín, Zabulón, caudillos de Isaacar fueron con Débora. Pero dice en el 15, dice: entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Y dice a continuación: porque te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Y es muy triste que la mayoría de las veces en la Iglesia hay muchos propósitos de corazón. Y yo oigo muchas veces decir amén. Y si yo pienso que a veces cuando decimos esos amén y esos aleluyas se fue toda la fuerza. Ahí se quedó toda la energía. Ya pensamos que ahí se hizo todo. Y cuando estamos diciendo que vamos a servir al Señor y vamos a hacer cosas para el Señor, amén. Ahí se fue todo. Ahí se queda. Grandes resoluciones en el corazón, pero en realidad Rubén se quedó entre los rebaños, se quedó en el confort, se quedó entre... Dice, ¿por qué te quedaste para oír los balidos de los rebaños? Y qué triste es verdad, qué triste que la inmensa mayoría de la Iglesia se queda en el confort, se queda cómodamente, no arriesga su vida por causa de Cristo, no entrega su vida para servir al Señor, no se da, no toma su cruz y le sigue, no renuncia a su vida, por lo tanto la pierde. Y la Iglesia muchas veces vive tan oprimida por el diablo, tan oprimida por los enemigos, porque también dice el Señor: por cuanto no me serviste con alegría de corazón, te haré que sirvas a los enemigos. Y muchas veces la opresión está dentro de la Iglesia y dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestros obreros, porque sus corazones no están realmente entregados en esa guerra, en esa batalla. Y sigue honrando Débora, sigue honrando a los que pelearon y
Vinieron reyes, dice en el 19, y pelearon. Pelearon los reyes de Canaán en Tanak, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Pelearon por amor a su pueblo, pelearon sin ambición personal, sin ambición religiosa, sin ambición económica. Pelearon por la defensa de la nación, pelearon por la defensa del reino de Dios para establecer su reino y su justicia. Y a consecuencia de eso, en el verso 20 dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Y es tremendo cuando nosotros nos ponemos a pelear en el nombre del Señor, cuando nosotros realmente tomamos la decisión, Señor, quiero servirte, Señor, yo quiero ser útil en tu reino, Señor, yo quiero tener este corazón de madre, no solamente por mi casa, sino también por tu iglesia, por tu reino, quiero trabajar para ti. Los ángeles pelean por nosotros. Nosotros no podemos hacer la guerra espiritual. Ya sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores de este siglo. Si Dios no hace la pelea por nosotros, nosotros no podemos. Pero cuando tomamos la decisión, cuando de verdad estamos dispuestos, cuando dejamos no solamente las resoluciones, las buenas resoluciones del corazón, sino que comenzamos y damos pasos adelante en obediencia a Dios. Los ángeles pelean por nosotros. Desde sus órbitas dice que pelearon las estrellas. Y continúa, honra a Jael, esta mujer valiente que mata con un instrumento de trabajo, ni siquiera con una espada, le mata con una estaca y con un mazo de trabajadores. Dice que puso su mano en la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y a veces servir al Señor no es tan espiritual como pensamos, no es estar aquí desde un púlpito. Servir al Señor es hacer cosas sencillas, es hacer cosas naturales. Lo material es espiritual, porque mira, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, son cosas materiales. Consolar al triste son actitudes materiales, pero es lo más espiritual que se puede hacer. Por lo tanto, no tengamos miedo de poner nuestras manos para trabajar. Yo siempre cuando vengo os digo, en los hogares necesitan que se les enseñe a coser, que se les enseñe a cocinar, que se les enseñe. Muchas veces las personas que vienen a nuestros centros, muchas veces no han ido ni a la escuela, no saben leer, no saben escribir. Vale la pena poneros a disposición del Señor. Yo le decía a John el otro día, ¿por qué no hacéis un aula de alfabetización en el Alto? Buscar mujeres que vayan a ayudar a enseñar a leer a mujeres. No estoy hablando de una escuela para niños, que también la tendréis, pero sí para mujeres. Hay mucha analfabetismo. Y la mujer que no tiene una base cultural y una base de formación, primero no puede leer la Biblia, no puede saber lo que Dios tiene para ella, no puede recibir la fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Pero es que también la oscuridad, la ignorancia les somete, les sujeta a momentos de opresión. No dejan maridos que las maltratan, no salen dejan que sus maridos violen a sus hijas, muchas veces por ignorancia, por falta de consejo. Abrir un aula arriba en el Alto, abrir un aula para mujeres en el que podáis enseñar a leer y también se les pueda enseñar el Evangelio, por supuesto. Para todas esas cosas hay que trabajar con manos. Para todo eso hay que caminar, hay que esforzarse, hay que sudar, hay que poner dinero para muchas cosas, perder tiempo. Eso es ser espiritual. No creáis que el ser espiritual es hablar. Ser espiritual es dar frutos. Ser espiritual es llevar fruto abundante y luchar y batallar para que ese fruto permanezca. Así que una mujer trajo la victoria, porque
Barak había sido cobarde, le había dicho a Débora, si no vienes conmigo no voy a la guerra. Y entonces ella le dijo, pues por esta cobardía tuya, la victoria será a través de una mujer. ¿Y cuántas victorias espirituales se han recibido en la Iglesia y a lo largo de los siglos a través de mujeres, a través de madres que han luchado, que han orado, que han batallado, que han peleado para establecer el reino de Dios y su justicia? Y después, cuando viene la victoria, a veces la batalla es dura, a veces la pelea es muy difícil y hay mucho sufrimiento y mucho dolor durante la batalla. Pero después que Dios nos da la victoria, hay botín de guerra. Y lo vemos en el verso 30, dice, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? Cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores, las vestiduras bordadas, la ropa de color bordada. Y hay botín de guerra. Cuando batallamos y luchamos para atar al diablo, cuando oramos en oración, como decía Eugenia, cuando le atamos al diablo y establecemos el reino de Dios y su justicia en oración y con acción y oración y acción, las tinieblas se van y el botín son las almas, son las vidas. ¿Qué más precioso botín que esta joven? ¿Dónde estás? Que acabas de dar testimonio, que no te veo. ¿Cómo te llamas? Claudia. Para mí ya, aunque no existiera más personas en este país que a través de remar hubieran sido salvados, para mí sería suficiente contigo. Cuanto más que hay muchas vidas restauradas. Pero solo una vida valió la pena. Valió la pena venir a Bolivia por ella. Amén. Hay botín de guerra, hay botín de guerra. Ese es el botín más precioso, más preciado. Amén. Y sigue cantando Débora y hace esta oración. Así perezcan todos tus enemigos, oh Yahvé. Así perezcan los enemigos del Señor en este país. No son carne ni sangre, son demonios, son principados, son potestades. Que no existieran violaciones, que no existieran abusos de niños ni niñas, que no existieran maltrato a las mujeres, que hubiera conversiones, que la Iglesia pudiera ser una Iglesia con poder, sanidades y prodigios. Amén. Que perezcan así como pereció Sísara todos los enemigos del Señor. Mas los que te aman, termina este canto, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y dice que la tierra reposó 40 años. Hay victoria cuando tomamos la parte del Señor. Hay gozo, hay alegría, hay vidas restauradas. Las tinieblas retroceden y la luz de Cristo se establece. Y cuando la luz de Cristo se establece ya sabemos lo que pasa. Hay paz, hay gozo, hay bendición. Hay obras de justicia. En el mundo donde se ha establecido el cristianismo, a lo largo de los siglos, los países que han establecido el cristianismo son los países en los que la justicia social es mayor. Porque donde se establece el reino de Dios y justicia, hay justicia. Hay justicia para las mujeres, hay justicia para los niños. Se establece la justicia. Y la vida se desarrolla y hay prosperidad y hay bendición. Hoy que están quitando el nombre de Dios de todos los lugares, de los colegios, de los ayuntamientos, de los países, pues ya estamos viendo las consecuencias. La violencia aumenta,
las guerras se desatan, las pestes. En España últimamente las noticias nunca habían sido como son. Hoy las noticias son terribles. No había antes las noticias que se oyen ahora, pero hemos llegado al punto de ser casi contra Dios. Así que, pero hay siempre un remanente, y el Señor a través de su remanente, aunque no seamos muchos, pero si somos gente que de verdad estamos teniendo ese corazón de madre, ese corazón de Débora, vamos a luchar espiritualmente, vamos a luchar con uñas y dientes y vamos a establecer el reino de Dios y su justicia. Amén. Que ese amén sea así sea, así lo haré. Que no se quede en el aire como una buena resolución del corazón, pero no se lleve a la práctica. Voy a orar y si queréis hacemos un tiempo de preguntas, no sé qué tiempo tendremos. Señor amado, gracias por estas preciosas mujeres, gracias por tu obra en ellas. Yo te ruego, Señor, que te derrames con tu Espíritu Santo, Señor, que levantes Déboras, que levantes mujeres dispuestas a servirte, Señor, como aquellas que seguían a Jesús por todas partes sirviéndole con sus bienes y también con su servicio físico. Señor, te ruego que tú levantes obreras, mujeres que te sirvan con todo su corazón, que estén dispuestas a dar de comer al hambriento, a vestir al desnudo, Señor, a consolar al triste, a dar enseñanza, Señor, al que no sabe, a llevar tu palabra, Señor, tu mensaje. Dios bueno, levanta mujeres valientes, que luchen por sus casas, que luchen por sus hijos, que luchen por su nación. Gracias, Señor, bendito seas. Gracias. Si queréis hacemos un tiempo de preguntas. A mí me gusta más casi el tiempo de preguntas, porque es más práctico. ¿Tenéis un micro para dar a o levante la mano la que quiera? No se trata de dar testimonios ahora o mostrar nada, sino si hay alguna pregunta en tu corazón sobre el ministerio, sobre remar, sobre lo que has escuchado aquí. Yo quería preguntarle, en primer lugar, cuando una persona se levanta en oración, no sabemos en qué área cerrar, digamos, o sea, en qué momento, cuando se hace la oración, la guerra, ¿no? En la oración, tenemos que cerrar las puertas con nuestros hijos, porque ataca el enemigo fuertemente, incluso con accidentes, así. Eso le ha pasado a mi hermana. Y entonces, a partir de ese testimonio que ha vivido mi hermana, yo no puedo orar así. Me da miedo porque yo sé que no estoy todavía bien en el camino, que todavía me falta seguir cerrando por las maldiciones que sigo arrastrando de antes. Hombre, la vida perfecta no la vamos a alcanzar. Yo no soy perfecta, cometo muchos errores. Hay errores, hay pecados de muerte, hay errores. Si tú vives en desorden, pues claro, no te pongas a atar al diablo, porque primero tienes que resolver tu casa, ¿no? Pero si eres una persona que está viviendo una vida de orden dentro de la iglesia, yo no creo que debamos de tener miedo, porque, claro, orar siempre también bajo consejo del pastor, ¿no? Quizá no te metas mañana no te vayas a meter en un lugar peligroso, ¿no? Y digas, no, yo voy en el nombre del Señor, ¿no? Hay que tener prudencia y saber. Pero orar al Señor y orar y pedir que Dios ayude a los necesitados, que Dios cierre
puertas y abra puertas. Son oraciones que no implican, ¿no? Puedes orar haciendo una batalla espiritual también, porque estamos rodeados de demonios. Si tú no oras con batalla espiritual en tu casa, entonces andarán campando por todos los lados. Si tú no oras por tus hijos y no atas al diablo en la vida de tus hijos, el diablo no se va a estar quieto. Si tú no oras por tu esposo, si tú no oras por ti misma para llegar hasta la meta, para que el Señor te dé la fuerza, si tú no oras rompiendo maldiciones, si tú no oras rompiendo brujería, hechicería, ¿te va a alcanzar? No necesitas ponerte a orar para que te alcancen esas cosas. Es que ya te está, cuanto menos batalles, más te van a alcanzar. El enemigo no se para, no para quieto, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero claro, cuando oramos, estamos orando cubiertas por la sangre de Cristo. Si quieres, incluso ponte un velo, cúbrete la cabeza para orar con el velo. Dice que para orar que debemos de estar cubiertas por causa de los ángeles, probablemente de los demonios, pero también para testimonio de los ángeles, dice Pablo. Y yo no creo, si tú no oras, ya el diablo ha ganado la batalla. Y no creo que tu hermana haya recibido un ataque especial por orar. Cada uno sabrá, y yo no sé cuál será su historia, pero la batalla está, sí o sí. Sí o sí. Muchas gracias. Si no oras por tus hijos, si no batallas por tus hijos, si no batallas por tu familia, no te quepa duda que los demonios van a estar atacándote. Así que mejor que ores. Buenas tardes, hermana, y una bendición su vida que esté compartiendo este lugar. Quisiera que nos dé estrategias de oración, así para nosotros seguir adelante, y así como mujeres también cubrir nuestra casa, o sea, todo lo que nos correspondería, por favor. Yo no tengo estrategias, ninguna, no te puedo decir. Sí, a veces apunto las cosas para que no se me olviden, o tengo una libreta de oración, pero en general dice Pablo, orad sin cesar. La estrategia de Pablo era orar sin cesar. Hay muchos libros de oración, hay muchos métodos de oración. Generalmente nos frustramos con ellos, porque casi nunca los llevamos a cabo. Cada persona en ese sentido es personal. Entonces, Pablo dice orar sin cesar, y yo creo que un verdadero nivel de madurez espiritual implica estar en oración casi todo el día, estar orando todo el tiempo, ¿no? Señor, ayúdame, Señor, tú ves esta situación. Es una oración continua. No sé, a veces lo hacemos más difícil de lo que en realidad es. Orar sin cesar, decía Pablo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué mayor estrategia que esa? Y nuestra mente en orar sin cesar está sujetándose a la mente de Cristo, ¿no? Y de alguna manera pues no nos vamos tanto por los cerros de Úbeda, como decimos en España, y de alguna forma intentamos estar ahí en el espíritu, oyendo, ¿no?, la voz del Señor, cuál es la necesidad, o viendo cómo el Señor ve. Es una batalla con nuestro ego, es una batalla con nuestra mente que se despista, que se distrae constantemente. Pero es un discipulado también, ¿no? Aprender a orar sin cesar. Buenas tardes, hermana. Apoyando a la hermana, quería darle un pequeño testimonio, no sé si me deja dar.
A la hermana apoyándole, quería decir, sí, evidentemente es así. Yo que estoy en el camino del Señor 15 años, al principio había orado en ese amor que siempre el Señor nos llama, a la vez el Espíritu Santo, creo que como somos bebés espirituales, nos lleva a la oración, ¿no? Pero una vez había dejado de orar un tiempito, el enemigo ya no te deja, digamos, así pasa accidentes, tantas cosas que puede pasar, pero no hay que amedrentarnos, porque solo es eso, como que nos quiere amedrentar, asustar, incluso cuando dejas de predicar. Por ejemplo, un tiempo yo había estado predicando, porque el Señor mismo me lo había dicho, pero un tiempo, no sé por qué, he dejado de predicar, digamos, una semana. He querido volver a predicar, entonces más bien en la calle la gente me perseguía para pegarme, me insultaba, así, pero no me he dejado amedrentar porque sé que es el enemigo. Incluso me han pegado, uno de la calle que estaba pasando. Cuando yo predicaba a la gente, él me decía, ¿qué estás predicando? No existe Dios, pero yo no me he dejado de predicar o amedrentar, como dice la palabra. Por Cristo, viendo a los apóstoles, por ejemplo, cómo han sufrido. Entonces no hay que dejarse amedrentar. Yo pienso que eso es lo que ha sucedido con la hermana, con su hermana. Siempre el enemigo te amedrenta, se hace a los que puede más, que tengas miedo, pero nosotros, conforme dice su palabra, no tenemos que tener miedo, ¿no? Aunque la tierra tiemble, se remueva, aún tantas promesas que hay en la palabra. El Señor dice, aún del fuego a Daniel, ¿cómo le ha sacado? Entonces en esa fe, apoyándonos, nosotros no tenemos que temer. Así nos peguen, a mí me han pegado, me han reñido, me han hecho de todo, llorando, estar caminando, pero la palabra nos manda que prediquemos, que oremos, entonces más vale obedecer al Señor que al enemigo, ¿no? Así Eso es. le diría. Por eso hace falta mujeres valientes, precisamente, porque lo más fácil es vivir en temor, amedrentados. Pues sí, hay que dar pasos de fe, pasitos a veces son pasitos pequeños. Es como el pan y los peces que los discípulos trajeron a Jesús. No tenían mucho y a veces no tenemos mucho, somos poca cosa en realidad, pero lo traemos a los pies del Señor y Él lo multiplica. Y cuando te quieres dar cuenta, pues Dios ha hecho algo. Y dices, madre mía, si yo no hice nada, en realidad no he hecho nada, Dios lo ha hecho. Pero tú has traído tus panes, tus peces, has traído tus talentos, has traído lo que eres y dispuesta, y Dios lo hace. Buenas tardes, hermana María. Aquí. Una preguntita. Sí, una preguntita, hermana María. Una persona que se casa con una hermana que se casa con un inconverso y que no quiere convertirse en el esposo, ¿qué consejo daría a las hermanas que se han casado con una persona que es inconverso? Bueno, si te has casado siendo creyente, te has casado con un incrédulo, pues has ido en contra de la palabra. Jesús, el Señor dijo, no te unas en yugo desigual. El yugo, ya sabéis cuál es el yugo. ¿Sabéis qué es el yugo? ¿Sabéis qué es un yugo? ¿Sí? No. Ven aquí, Eugenia. A los bueyes, para que pudieran trabajar la tierra, les ponían un yugo. Era así, de madera. Agacha la cabeza. Ahora, siempre había un buey que es el que llevaba el más adiestrado. Caminar hacia adelante. Si supone que tenéis un yugo, ¿tú puedes ir para allá? No, no puedes. Estás sujeta. Estáis sujeta. Tenéis que ir las dos en la misma dirección. Esto es ir en un yugo. Cuando tienes el yugo de Cristo, Cristo te lleva. Tú vas donde Cristo te lleva. Si te unes en un mismo yugo a un incrédulo, ¿dónde te lleva el incrédulo? Pero muchas creéis
que se va a convertir, yo lo voy a convertir. No funciona. No podemos manipular a Dios. Dios te dice, no te unas en yugo desigual con el incrédulo, porque el incrédulo te va a llevar yugada, estás ungida a él y vas a tener que ir donde te lleve. Y vas a sufrir mucho, porque aunque ames a Dios, vas a sufrir muchísimo. Si te has casado con un incrédulo, yo me casé con un incrédulo, pero no era creyente. Me convertí después de casada. Pues entonces hay un consejo. Pablo dice, si estás casada con un incrédulo y él consiente en vivir con ella, si el incrédulo consiente en vivir con ella, dice, no se separe y ganen a sus esposos sin palabras, con buen testimonio. Es distinto. Pero si yo como cristiana me caso en yugo desigual y pienso, no, se va a convertir, no funciona. Y a veces funciona al final de muchos años de dolor, de sufrimiento, de vida infructuosa y, bueno, muchas veces pues la oración de esa mujer pues consigue. Pero yo he visto que muy pocos casos. Salvo excepciones, Dios tiene su gracia y su misericordia. Pero es un gran dolor para la cristiana. Gracias, hermano. Te he respondido, ¿no? ¿Qué puede hacer la mujer con un marido incrédulo que se ha casado consciente de que no es la voluntad de Dios? Pues pedir perdón al Señor y orar, que tal vez tenga el Señor misericordia. Una hermana te quiere hacer una pregunta. Tiene un esposo que es activo en la iglesia, que ama a Dios, pero esta hermana en su corazón quiere salir a servir al Señor a las naciones. Tienen una bebé y esta joven ora al Señor por mucho tiempo, pero su esposo no se decide a... Pues tendrá que esperar que su esposo se decida. Porque si no tuviera esposo es libre de tomar sus decisiones, pero está casada, está sujeta y el marido es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, sujétese la mujer. Como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza. Así que no le fuerces, no puedes forzar. Una obra misionera no se puede forzar. Así que mejor espera el tiempo de Dios y haz misión aquí en tu tierra. Hay mucho trabajo que hacer aquí. Haz misión, vete a esa escuela, a ese aula de alfabetización. Ayuda a formar mujeres y evangelízalas y enséñalas a leer. Es una obra misionera, aunque esté cerca de tu casa. Una preguntita. Tengo mis sobrinas, una que se ha ido a Alemania y otra a Francia por falta de trabajo. Una de ellas se casó con un alemán y mi sobrina no pudo tener hijos cada vez que podía, no podía tener hijos. Y el otro la dejó. Y entonces volvió después de tiempo y le dijo que le perdone, pero mi sobrina estaba muy desanimada, no quiso volver, muy dolida porque la hizo llorar. Luego la otra que se fue a Francia se casó con un francés, y el francés había sido maricón y se fue con un hombre. Y empezó las cosas así como maldición en toda mi familia. Y entonces tengo mis sobrinas, tengo una sobrina muy linda que me dice que quiere casarse, pero no encuentra el hombre adecuado, pero ella es católica, no quiere volverse cristiana. Y así han empezado unas luchas muy terribles contra mi familia. El diablo nos ha atado a mi hijo, por ejemplo, mi hijo ha salido médico, pero su novia se ha ido a estudiar al exterior y ya no ha vuelto,
Y yo no quiero que mi hijo se quede soltero, y le estoy pidiendo al Señor que le dé una esposa cristiana, porque él es cristiano y él es bien correcto en su vida y es de oración. Entonces yo, ¿qué debo hacer, hermana? Y claro, oro, pero las cosas no están funcionando. Sigue orando, persevera en la oración y ata al maligno, ata al diablo, rompe maldiciones. Pero claro, la oración no puede, por un lado, impedir consecuencias de decisiones carnales. Tus sobrinas se casan con incrédulos, ¿no? Se casan con gente que no es precisamente los apropiados. Está bien que ores por ellas, pero las consecuencias son una tragedia. Y no podemos evitar cosechar a veces consecuencias de lo que hacemos, a menos que nos arrepintamos, vengamos a los pies de Cristo. Y Dios a veces permite dramas y desastres en nuestras vidas para eso, para que vengan a los pies de Cristo y le digan: Señor, ayúdame, que necesito. Entonces ora por ellas para que se conviertan, pero las consecuencias no puedes evitarlas y a veces son necesarias. Si a un niño no se le corrige y el niño no sabe que haciendo una cosa mala va a recibir la corrección, seguirá haciendo lo malo. Pero si es corregido, y Dios nos corrige muchas veces con cosas tristes y desagradables, Dios nos corrige y nos muestra: mira hacia dónde estás caminando, pídeme ayuda, pídeme perdón y te ayudaré. Entonces ora para que el Señor pues convierta a tu familia, ora por tu hijo, que se case con una buena mujer, por supuesto. Amén. Gracias. La última pregunta, ¿vale? Una preguntita, disculpe, hermana. Tenía esta duda. Yo voy orando constantemente por mi familia y cubro con la sangre preciosa de Jesucristo a toda mi familia. Y voy orando. Pero esa es mi duda. ¿Qué pasa cuando yo quiero orar, por decir, como usted dice, por mi país, por la paz, por Bolivia, por ejemplo, por decir, por la idolatría? Quiero empezar a orar y reprender, entonces en ese momento automáticamente viene todo una pesadez como que da miedo, entonces yo me escapo. Como usted dice, hay que orar con la autorización de un pastor o algo. Sí, pero también, sí, pero hay veces que tenemos que ayunar, porque la opresión, a veces la maldición está cerca. Y la actividad del diablo, y entonces el diablo enseguida asusta, enseguida nos quiere atemorizar, ¿no? Hay que ayunar en esos casos hasta que tengas victoria. Haz ayunos, por ejemplo, hay muchas formas de ayunar. No solamente hay que ayunar días sin comer, puedes ayunar una comida, que aparte es muy saludable. Ayunar una de las comidas principales, a lo mejor durante un tiempo prolongado, o ayunar un día entero a la semana, o ayunar hasta la hora de la cena, por ejemplo, 2 días a la semana. Hay muchas formas de ayuno y es muy conveniente ayunar, sobre todo cuando hay actividades de hechicería y actividades diabólicas tan fuertes como tenéis en este país. Es necesario. ¿Vale? Bueno, hermanitas, que Dios os bendiga. Esto es una guerra. Estamos en guerra y hay que pelear con las armas espirituales. Amén. Que Dios os bendiga.